Bienvenidos y bendiciones de Dios a todas las personas que están sintonizando en este tiempo y a los que luego van a sintonizar por diferido o por retransmisión. Desde acá el hermano Javier Rengel, joven y miembro de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, y desde ya ha iniciado la tercera y última entrega de este programa especial de Semana Santa titulado Jesucristo, el Salvador enviado de Dios. Se trata pues de una producción de la Iglesia Bautista Central de Cumaná en alianza con Radio Plenitud 94.7 FM y FETV Canal 75 en Cable Brasil. Agradecemos a Dios por su ayuda y por su respaldo durante el desarrollo de este programa en esta semana, y también agradecemos al equipo de la estación radial y del canal que ha dispuesto su esfuerzo para que, y aún en este momento continúa disponiendo ese esfuerzo para que esta edición especial pueda hacerse posible y para que en medio de un contexto como el actual y aún en la distancia podamos estar compartiendo un poco más de la palabra y un poco más de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un recuento de lo que ha sido el desarrollo de este programa durante esta semana, en el primer día se estuvo hablando acerca del ministerio del Señor Jesucristo. En el segundo día se estuvo hablando acerca de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y hoy, en la tercera y última programación, se va a estar hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para ello damos la bienvenida al hermano Luis Briceño, quien es maestro de escuela dominical y secretario en nuestra congregación. Bienvenido, hermano Luis, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por este tiempo en el cual el Señor me permite utilizar estos medios y esta estructura para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la paz, el mensaje de Cristo. Esperamos que podamos estar a la altura de lo que el Señor está demandando en este tiempo para su pueblo y para la edificación de su iglesia. ¿Un saludo en particular que quiera enviar? Bueno, un saludo especial para la Junta Directiva de esta organización que dispone, ¿verdad?, del servicio de radio y de televisión. A nuestro hermano presidente Fran Yehue le agradecemos, y a todo su equipo técnico y personal que labora en estos prestigiosos medios que han recobrado una importancia trascendental dadas las condiciones en que la nación vive en estos tiempos, por lo cual agradecemos también al Señor, porque realmente es difícil tener a disposición estos equipos y este personal dispuesto a llevar el mensaje de la salvación a todos aquellos que en este tiempo lo necesitan y a los que necesitan reafirmar su fe por las condiciones que están imperando en todo el mundo y especialmente en nuestra nación, Venezuela. Bien, hermano, en una semana tan importante para la fe y para la iglesia cristiana, una semana como esta, denominada Santa, en la cual se conmemora la venida, la muerte, la crucifixión, la resurrección y el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra, ¿qué consejo le da a la audiencia para que le dé la importancia que amerita a estos días? Bien, es importante resaltar que en estos tiempos complicados y fuertes que nos toca convivir con nuestra generación de venezolanos, cumaneses, queremos decir que no desde ahora, desde los primeros tiempos de la humanidad se ha planteado un propósito. El primero de ellos es vivir sin la gracia de Dios, y ellos, por supuesto, en el transcurso de la historia, desde la antigüedad y hasta nuestros días, han tratado de establecer un sistema que responda a esos intereses. Y, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la interpretación que para la vida tenía para los antiguos egipcios, para los antiguos palestinos, que fueron los iniciadores del monoteísmo en el mundo, pero también para los griegos, que por allá
empezaron a discutir sobre el ser o no ser. Y luego entonces, cuando viene la segunda parte, que es cuando Dios comienza a revelar al hombre un plan distinto al plan que el hombre se había trazado para la humanidad o que se estaba construyendo en aquel momento, porque queremos recordar que aquellas naciones fueron las fundadoras de lo que hoy llamamos la civilización occidental. Muchas de nuestras tradiciones, muchas creencias y mucho de lo que nosotros tenemos viene de allá, de esos países del cercano oriente y del mar Mediterráneo. Y concretamente podemos decir, del pueblo de Israel hemos heredado el monoteísmo, mientras que los otros pueblos de la antigüedad practicaban el politeísmo. Y de allí que Dios se haya fijado en esta nación y le haya seleccionado como su nación para representarla aquí en la tierra y cumplir su voluntad ante la humanidad. Bien, bueno, entonces para introducir el tema de hoy, que es la resurrección del Señor Jesucristo, vamos a estar haciendo lectura del texto bíblico de hoy, que es Mateo 28. Mateo 28 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, estando ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, la resurrección del Señor Jesucristo, como lo han indicado en los días anteriores, se fundamenta en las profecías del Antiguo Testamento, pero también en los escritos, en los testimonios, en los relatos del Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios y en el libro de
de los hechos. De acuerdo a lo que establecen los evangelios y como lo leímos ahorita, Jesús fue crucificado en un día viernes, inmediatamente después de la celebración de la Pascua judía. Ante la proximidad del Sabbat, el cual era un día obligatorio de descanso para los judíos, fue sepultado inmediatamente por José de Arimatea, el cual, como dato curioso, era un discípulo secreto de Jesús. Al día siguiente del Sabbat, es decir, el domingo, la piedra del sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús ya no se encontraba. Quienes acudieron al lugar recibieron el anuncio de un ángel. Todos estos hechos se encuentran relatados tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Podemos decir entonces que la resurrección del Señor es el evento con más importancia en la historia, no solo para la iglesia o para la fe cristiana, sino para la humanidad en general. Y hablando de la iglesia, es tan importante que nos congregamos hoy en día los creyentes el domingo justamente para conmemorar este hecho. Un texto que encontré dice lo siguiente: un sentimiento devastador de derrota y de desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz. Y cuando su cuerpo sin vida fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado varias veces acerca de su muerte y posterior resurrección, ellos, es decir, los discípulos, no lo habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. Pero ese gozo solo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración del ángel en cuanto a que él había resucitado era al principio incomprensible, se trataba totalmente de un hecho sin precedentes. Hermano Luis, ¿qué puede comentarnos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es importante señalar en primer lugar la presencia de Cristo en la historia de la humanidad. Precisamente los evangelios narran exactamente la presencia de Cristo, su ministerio, su crucifixión, y hoy estamos hablando de la resurrección. Aparentemente la muerte de Jesús pudiera interpretarse en primera instancia como una derrota para el pueblo de Dios, pero no entendían ni aún los discípulos, ni aún quienes ejecutaron este plan, que esa derrota se convertiría en la más grande victoria del pueblo de Dios y el plan de Dios para la humanidad, porque era necesario que Jesucristo viniera a este mundo, muriera y también resucitara, porque sería incompleta la historia de Cristo si solamente llegamos hasta el programa de la muerte de Cristo. Pero también tenemos que entender que hubo algo más glorioso, que fue la resurrección, y que precisamente nos diferencia como iglesia de otras religiones del mundo, porque usted puede ir al Islam y puede encontrar en el Islam la tumba de su profeta Mahoma, y puede ir a cualquier religión, Confucio, en el lado asiático, y puede encontrar allí que existe la tumba de Confucio, pero no existe en ningún lugar de la tierra una tumba que pueda contener el cuerpo de Cristo, porque Él demostró allí su poder, su voluntad y su decisión de cambiar el curso de la historia de la humanidad. Y lo tenía que hacer de esa manera, en un pueblo monoteísta como el pueblo de Israel, frente a esos pueblos que rodeaban a Israel, como los egipcios. Los egipcios son vecinos de Israel, y allí en Egipcio, los egipcios construyeron esas grandes pirámides para manifestar su falta y su búsqueda de lo que sería cómo lidiar con la muerte. Y esas pirámides que hoy la gente admira en el mundo como una construcción funeraria son grandes tumbas, y ellos también allí previeron que esos
cuerpos de esos faraones iban a resucitar. Sin embargo, queremos decir que han pasado 5.000 años en la historia de la humanidad y ningún faraón se ha levantado. Pero sí encontramos en la palabra de Dios muy claro el concepto de que Cristo se levantó a los muertos, Amén, convirtiendo esa inicial derrota en la gran victoria de la iglesia de amén, este tiempo. amén. Y la victoria entonces de la agenda de Dios sobre la agenda del mundo. Amén, amén, hermano. Como evidencia de la resurrección de Cristo, se tiene que el mismo Jesús lo predijo. Hubo testigos oculares porque Jesús se les presentó a ellos luego de resucitar. En 1 de Corintios capítulo 15 se dice que a más de 500 se les apareció. También como evidencia se tiene la fe implacable de estas personas a las cuales se les presentó Jesús resucitado. Y también no hay que dejar atrás el favor de Dios con la iglesia de este crecimiento posterior a este hecho. Y es un hecho interesante, pero a la vez doloroso, como a pesar de tratarse de un hecho histórico, un hecho que realmente sucedió, muchas personas reniegan de este hecho, cierran su corazón ante él. Hermano Luis. Bueno, quizás mucha gente cierra su corazón delante de Dios porque no conoce la magnitud ni el proyecto de Dios para la humanidad. Nos hemos quedado quizás en el abecedario de nuestra fe. Por ejemplo, nosotros podemos entender que en estas naciones de América del Sur, el cristianismo o el catolicismo fue la primera información que nosotros oímos, pero esa información que nos llegó por la vía de España a través de la conquista, la colonización y el dominio de los españoles en esta tierra, que ellos sembraron a un Dios distinto al que había venido allá en la tierra de Palestina. Y por supuesto, una palabra de Dios distorsionada, una palabra de Dios mal administrada, y muchos de ahora quizás estemos viviendo todavía con esas mismas enseñanzas que hoy están superadas por la verdad, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos dominaron con mentiras y ahora el Señor nos dice que ha venido a traer libertad a aquellos que estábamos oprimidos por mentiras y por la dominación de situaciones de lo que sería la fe de nuestros pueblos. Por eso hoy más que nunca la iglesia necesita enseñar el mensaje único y verdadero del Cristo auténtico, no una imagen manejada y hecha a la altura y a la necesidad de un país que necesite someter a otro, pero utiliza la fe como un instrumento de dominación. Hoy la fe de Jesucristo representa la libertad del pecado, porque francamente hay que decir que si Cristo no murió, el pecado reina en el mundo. Y si el pecado reina en el mundo, entonces nosotros estamos negando también lo que nos dicen la historia en los evangelios, lo que nos dicen los historiadores acerca de la magnitud de este acontecimiento. Y además, lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros debemos acercarnos a Él para encontrar allí las verdaderas buenas noticias de salvación que Él tiene para esta parte del mundo, y que aún muchos hermanos y paisanos y venezolanos que viven en estas generaciones dentro y fuera del país no han comprendido la magnitud y el significado de la presencia de Dios en este mundo, tanto de su muerte como de su resurrección. Y allí tenemos a la iglesia un gran espacio para desarrollar nuestro ministerio, para presentar al Cristo que venció la muerte, que vive y reina para siempre y que vendrá. No es que vino una vez, quiero recordar que Él ha prometido que volverá por su iglesia cuando sea el tiempo de Dios. Amén, amén. Hermano, y en una semana conmemorativa para la iglesia, ¿por qué cree usted que los cristianos han celebrado, o mejor dicho, han conmemorado la resurrección de Cristo a través de la historia? Bueno, queremos decir que nuestras celebraciones han estado sujetas a tradiciones de años, de siglos.
Pero también tenemos que entender es que la resurrección, en definitiva, tenemos que verla al estilo de Cristo. Y ese estilo de Cristo está reflejado en la Biblia, porque no es necesario entender que también existe en el mundo la resurrección. Por ejemplo, en los países del norte, en los años 60, 70, se hablaba ya de personas que se han refrigerado, se gastaron su fortuna, que a lo mejor se ganaron o no se ganaron durante toda su vida, para que en algún momento la ciencia los levante de ese lugar. Es decir, que por ejemplo el caso de Walt Disney, un conocido productor de televisión, de radio, en el mundo y de parques de distracción, él está esperando. Y creo que si no lo hizo de acuerdo con la voluntad de Dios, va a tener que esperar un tiempo más para que el Señor venga, porque el Señor dice que no solamente que viene a resucitar a su pueblo, sino que también los que murieron sin Cristo resucitarán, pero cada uno de ellos tendrá dos destinos diferentes. Por eso yo los invito en este tiempo, hermanos, a que celebremos la Navidad, la Semana Santa, perdón. Estamos hablando de una festividad que antes que era una festividad y que se celebraba profundamente y que están relacionadas. Pero sin embargo, entonces, nosotros debemos ir a la Biblia a buscar cómo debe ser nuestro estilo de celebración de este acontecimiento que cambió nuestro destino y cambió el lugar a donde vamos a llegar cuando ya no estemos en este mundo. Amén, amén. Bueno, vamos a una pausa musical con un canto titulado Por Siempre. Ya volvemos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está.
canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Bien, estamos de vuelta en esta tercera y última entrega del programa especial de Semana Santa, Jesucristo, el Salvador enviado de Dios. Es una producción de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, la cual se encuentra ubicada en la avenida Las Industrias de Alegría, cruce con Los Roques, y en alianza también con Plenitud 94.7 FM y FTV, canal 75 en Cable Brasil, medios por los cuales se está transmitiendo este programa en este momento. En la primera parte del programa estuvimos dando un acercamiento, una introducción acerca del tema de hoy, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Lo voy a invitar, hermano, a ir a 1 Corintios capítulo 15, en los versos del 3 al 4, del 12 al 14, del 17 al 18 y del 20 al 22. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó a tercer día conforme a las Escrituras. Pero si se predica de Cristo, el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. El 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. El 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Creo que esta es la esperanza del creyente, de que vamos a resucitar también en gloria y que vamos a pasar la eternidad con el Dios, con Dios Padre, en un lugar donde ya no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más preocupaciones. Por el contrario, además de la importancia de la presencia de Dios, que es lo más importante, vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Y en medio de un contexto como el que estamos viviendo, este hecho, esta lectura nos ayuda a entender que pase lo que pase, para el creyente siempre es ganancia.
no es pérdida. Y aún Cristo, con el hecho de resucitar, nos demuestra que esa victoria, ese triunfo en la cruz, que también comparte con nosotros, independientemente de lo que sucede en nuestras vidas, incluso la muerte para el creyente es ganancia. Hermano Luis, creo que el versículo 14, que dice, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué puede comentarnos acerca de esto? Bueno, aquí tenemos entonces una también reacción, ¿verdad?, ante la resurrección, pero aquí se nos está ratificando el por qué Jesús debió resucitar de los muertos. Primero, porque lo había prometido, y cuando nosotros vamos al ministerio de Cristo, permanentemente le decía que él predicaba sobre su vida, pero decía que era necesario también que él debía morir, y no morir de una manera natural, sino que su muerte sería trágica, como lo hemos visto en el estudio de la palabra de Dios ayer, durante el proceso de la pasión de Cristo. Y hay un acontecimiento también violento, bastante tosco y bastante antihumano, que ocurrió contra Cristo. Sin embargo, también algunos piensan que, o han dicho que no hay resurrección. Bueno, amigos, si no hay resurrección, entonces también la iglesia no estaría hablando de lo que Dios le transmitió a su pueblo, porque si los discípulos de Cristo que lo acompañaron ratificaron que sí existió, que Jesucristo se levantó de los muertos, incluso la lectura de hoy de Mateo, encontramos a María visitando la tumba y encontrándola vacía. Entonces ahí encontramos que ahí hay un elemento, ¿verdad?, de convicción de que Jesucristo resucitado es nuestra garantía de todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. De lo contrario, si no es cierto esto, como dice aquí, creo que es Pablo que escribe Primera de Corintios, en el capítulo 15, ahí encontramos entonces que si no hay esa certeza de que Jesucristo no haya resucitado, entonces nuestra fe y nuestras creencias no tienen sentido. Son, como dice, vanidad, pero no es así, hermano. Jesucristo resucitó. Amén. Y prueba de eso es que la historia de la humanidad está dividida antes de Cristo y después de Cristo. No hay otro líder en el mundo que haya partido la historia, no sé en qué país del mundo pueda hablarse de un liderazgo al estilo de Jesús, pero al estilo del proyecto de Dios para la humanidad implicaba entonces que el mundo estaba muerto en delitos y pecados, y Dios lo visita para presentarle un plan de salvación, porque el hombre estaba perdido sin Dios, y era necesario para que esa humanidad pudiera tener oportunidad que Jesucristo se presentase y se ofreciese a sí mismo como el sacrificio más agradable y más justo delante de la humanidad. Y él, en realidad, por el sacrificio de uno, vino la salvación de toda la humanidad. Así que como por el pecado de Adán, vino también la maldición para toda la humanidad. De manera entonces que para nosotros la crucifixión tiene un gran significado, porque es uno de nuestros principios de nuestra fe, ¿verdad? Si no hay resurrección, entonces la iglesia no está predicando la verdad, y la verdad no está en nosotros. Pero Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie ve al Padre sino a través de mí. Por lo tanto, entonces, nosotros que tenemos como principio oír la agenda de Dios, sobre todo los cristianos, tenemos que anotarlo en la agenda de Dios, porque por ahí hay otra agenda que está trabajando a una humanidad sin Dios, en el cual habla de una globalización total y de un proyecto de vida completamente las naciones borren de su historia, de que existe un Dios y que Dios vendrá a rescatar a su pueblo. Pero si nosotros eliminamos eso, imagínense cómo se va a quedar esta pobre humanidad que vive, ¿verdad?, perdida en medio de esta gran conmoción que actualmente vive. Bueno, veamos lo que ocurre en estos tiempos, la gran significación de que un virus haya provocado este caos
universal, casi. Y sin embargo, usted oye a muchos hombres hablando de planes para ir a Marte, cuando la humanidad no ha tenido tiempo de tener un encuentro personal con Cristo. Mucha gente está muriéndose en Cristo y por eso la iglesia tiene que replantearse su razón de ser. Su razón de ser es que la iglesia debe ir a llevar el mensaje de Cristo a esas almas que aún están pensando que solamente con la ciencia, con la tecnología, con dinero o con poder militar van a someter a los pueblos del mundo. El Señor dice en su palabra que no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se ha revelado de esa manera. Bien, hermano, entonces, hablando de la importancia de la resurrección de Cristo para la vida cristiana, ¿qué podría entonces comentarnos? Bueno, es importante, ¿verdad?, que nosotros reflejemos en nuestra vida que la resurrección de Cristo es una realidad. Primero, la iglesia de este tiempo está esperando pues la segunda venida de Cristo. Y si Cristo no vino, no se levantó de la muerte, ¿cómo es que Cristo va a venir? Y si la iglesia, el pueblo de Dios, está esperando su segunda venida, es porque Jesús volverá. Y lo dijo en su palabra en muchos versículos de la Biblia. Es importante también que vivamos por la eternidad y tendremos entonces, tendremos la oportunidad de ver no solamente y oír de la resurrección de Cristo, sino veremos a los que han muerto también van a resucitar. Y eso está también en la palabra de Dios, porque el Señor dice que volverá a construir una tierra nueva, un cielo nuevo, y por lo tanto todos los que han muerto en algún momento de los eventos futuros de la humanidad, los muertos, aún hayan muerto en Cristo, resucitarán, pero irán a condenación eterna. Pero los que resuciten con Cristo irán a formar parte de esa nación celestial, para lo cual tendrán que no solamente resucitar, sino recibir un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado que ya no va a ser el mismo que enterraron, porque allí los hebreos, cuando alguien planteaba en un ejemplo de que cuando ellos tenían como ley que si una dama se casaba y moría su esposo, entonces él se podía casar con un hermano. Y él decía, Señor, si una persona se le muere su esposo y se casa 7 veces, ¿con cuál de ellos? Le preguntaban los judíos para tratar de hacer caer a Jesús, ¿con cuál de ellos va a resucitar? Y el Señor dijo que el proceso resucitar ya no sería igual a lo que ocurriría en la vida natural, porque hay una vida natural que termina con la muerte, pero también hay una vida celestial en el cual es el ropaje en el cual tenemos que vestirnos para alcanzar la eternidad y para poder ver y presentarnos ante la presencia de Cristo en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo. Bien, y es importante, hablando del tema del cuerpo, aclarar de que Jesús resucitó no en forma de un fantasma ni nada menos, sino en un cuerpo real. Coméntenos de eso, hermano. Bueno, y hay que notar que es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque hay un ejemplo muy típico. El agricultor, por ejemplo, cuando siembra una semilla, la semilla no va a reproducirse igual. Usted ve, por ejemplo, un grano de caraota, al sembrarse, lo primero y pasar por ese proceso de germinación, pierde su piel. Ya no es la misma semilla que usted planteó, es otra semilla transformada, otra naturaleza cambiada. Y así será también nuestra naturaleza. Nos van a enterrar como una persona natural, porque todo ser humano que nace en algún momento de su vida tiene que morir. Pero también el Señor nos plantea la posibilidad de resucitar como Él lo hizo, porque Él es nuestro modelo, y a Él y en su ejemplo tenemos que guiarnos para esperar que también el pueblo de Dios participará de la resurrección. Bien, y retomando el punto de la importancia de la resurrección de Cristo en la vida cristiana, esto nos hace, como usted bien lo comentaba al principio de su intervención,
nos hace vivir de una manera expectante del día de Cristo y nos hace adquirir un sentido de compromiso. Al final del texto bíblico de hoy, en Mateo 28, Jesús dejó un mandato, es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como lo venía mencionando y como yo también lo creo, la resurrección de Jesús nos hace vivir de una forma expectante y nos hace adquirir también compromiso. Un texto que conseguí dentro de mi investigación decía que si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza alguna para nuestra vida más allá de la muerte. Porque ¿por qué esforzarnos entonces por cumplir con el mandato que Él nos dejó? El mandato que les acaba de hacer referencia. En última instancia, no valdría la pena amar ni ser constante buscando la justicia en este mundo destinado solo a la muerte. La resurrección de Jesús es nuestra garantía de que hay esperanza, para el hombre. La tumba vacía de Jesús es un adelanto de que su voluntad justa y misericordiosa será consumada en esta tierra. En un mundo dañado por el pecado y la maldad, Dios ha triunfado. Esto nos impulsa a ser constante trabajando en la obra del Señor, buscando el bien no solo de nuestros hermanos, sino más aún con los no creyentes, sabiendo que esto no será una pérdida de tiempo. La muerte no podrá arruinar todo lo bueno por lo que luchemos, porque Jesús la venció. Así es, mi hermano, eso es nos aproxima más a lo que debe ser el propósito de nuestras iglesias en este tiempo. Entendamos entonces que vivimos en una sociedad convulsionada que va dando golpes y situaciones, y no es de ahora, porque desde el inicio de la humanidad lo ha sido de esa manera. No ha habido en la tierra un periodo de paz, de abundancia y de prosperidad, y quienes lo han tenido, pues han tenido que también vivir los costos de lo que eso ha significado. Y uno de los costos es que los pueblos alcanzan eso a través de la guerra, que tampoco es un mecanismo ideado por Dios, sino ideado por los hombres que pretenden dominar por la vía del ejército, por la vía de sus armas a otros pueblos inferiores o que están en otras condiciones. Pero es importante, hermano, señalar aquí que fíjese que cuando Dios nos habla de la gran comisión, eso está pegado con la resurrección. De manera, hermano, que Dios allí le rescata a la iglesia que la muerte y la resurrección de Cristo está unido a la necesidad de que la iglesia vaya por el mundo presentando su plan de redención, que es el plan de la conciliación entre Dios y el hombre, que había sido rota desde la antigüedad, desde que Adán se pecó y cambió la historia de la humanidad. Pero también entonces encontramos esos aspectos muy importantes, y la iglesia debe buscar allí la inspiración para poder entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de nuestra congregación, qué papel estamos desempeñando nosotros frente a ese compromiso histórico que el Señor ha colocado a su iglesia en estos tiempos. Por eso invitamos a la iglesia a acercarse a Dios y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Bien, allí ha hablado entonces de la relación de la resurrección de Cristo con la iglesia, pero también es importante resaltar que hay una relación de la resurrección de Cristo con los no creyentes. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Bueno, es importante entonces, los no creyentes, nosotros tenemos allí un campo blanco para llevar ese mensaje de la cruz, que parece que no ha llegado a su destinatario final, porque mientras la idea del Señor no es que se salvara un grupo pequeño de personas en el mundo, sino que la idea del Señor es que todo hombre pueda alcanzar salvación. Pero para que eso ocurra, queridos hermanos, querida audiencia, es necesario que la iglesia esté cumpliendo su rol. Y su rol es de llevar las buenas nuevas
de salvación y explicar al mundo de esta gran victoria que el Señor Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Bien, con el hecho de la resurrección de Cristo se demostró que Él era quien decía de ser, que él era hijo de Dios, que Él era ese Mesías que Dios en su palabra había prometido. Jesús demostró con su resurrección su origen divino, su naturaleza divina, demostró el poder para perdonar, su poder para perdonar los pecados, su poder sobre la muerte, y demostró también la derrota del enemigo. Así es, hermano, por eso es la gran trascendencia que la resurrección tiene para este tiempo, que nosotros debemos llevar este mensaje a toda esta nación que hoy vive en derrota, pero que es necesario entonces que esta nación vuelva, alce su mirada hacia Dios, porque no podemos pensar que Venezuela va a cambiar si mantenemos la misma idolatría, si cada día construimos más imágenes de más santos, y eso va a ser grande a nuestra nación. Lo que tenemos que construir es la imagen real de Cristo en esta nación, y ese papel es el rol que nos corresponde como iglesia de Cristo de este tiempo en el cual nos toca vivir, porque realmente cuando las circunstancias son difíciles hay posibilidad de que los pueblos busquen algo de Dios, porque la abundancia, cuando vivíamos en este pueblo, en esta nación, hace 20 años atrás, que todo sobraba, ¿cuántos se acordaban de Dios en Venezuela? ¿Cuántos alzaban su mirada hacia el cielo y buscaban qué propósito tenemos nosotros en esta vida? Sin embargo, en esta circunstancia adversa, en medio de esta pandemia, en medio de una crisis política grande y profunda, y una crisis social, económica y moral, entonces es tiempo, hermanos, de que la iglesia pueda alzar su mirada a lo alto, como dice el salmista, porque de allí vendrá su socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, amén, que hizo los cielos y la tierra, y allí debemos orientar nuestra intención de vida y nuestra razón de ser como pueblo de Dios, como iglesia. Así es. Entonces, entre otros significados que derivan de la resurrección de Cristo, se tiene que somos justificados ante Dios. Jesús demuestra que Él venció la muerte, que los creyentes a partir de allí están unidos con Cristo. Se confirma la verdad de las Escrituras, prueba que el Evangelio es verdadero. También Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios. También que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Jesús nos da una esperanza viva. También nos demuestra que nosotros también vamos a resucitar al igual que Él. Y finalmente que Él juzgará al mundo con justicia. Así es, hermano, porque así como Él un día dice la palabra de Dios que ascendió a los cielos y un grupo de personas fueron testigos de ese evento, también Él prometió que regresará a este mundo, y regresará a este mundo para establecer su justicia eterna. Ya no será por un tiempo, por una vida, sino será eterna. Ahora, quien quiera vivir sufriendo, lo único que tiene que hacer es rechazar a Cristo. Y quien quiera tener la oportunidad de vencer el dolor, la tristeza, la pobreza y cualquier otra dificultad, pues venga a Cristo para que Él pueda darle sabor, luz a su vida, para que Él pueda tener vida eterna y vida abundante. Amén, amén. Entonces, concluyendo, tenemos que la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho de gran importancia para la fe y para la iglesia cristiana, y en este hecho reposa la esperanza y la fe de los creyentes. Con la resurrección de Cristo se demostró su origen divino, su divinidad, su naturaleza, y también demostró su poder sobre la muerte, demostró que el cumplimiento de la palabra de Dios de que vendría un Mesías a pagar y a morir por nuestros pecados, y que solo Él podría darnos salvación. Solo hay una manera de ser salvo, y es a través de Jesús. Solo hay una manera de obtener el perdón de los pecados,
de ser salvos, de tener vida eterna, y es por medio de Jesús. Como usted lo indicaba hace rato, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por eso, si usted que está allí sintonizando todavía no ha creído en Jesús, tiene la oportunidad hoy de arrepentirse de la vida que ha llevado. Quizá bajo los estándares de este mundo no ha sido una vida llena de maldad, pero tiene que tener presente de que sí ha sido una vida apartada de Dios, porque es importante que resaltemos que para llegar al cielo, para pasar una eternidad con Dios, no hay que tener una vida piadosa. Las obras no son las que nos llevan al cielo. Solo hay un camino y es Jesús. Por el contrario, las personas que no creen en esta verdad o han conocido esta verdad pero rehúsan de creer en ella y la menosprecian y quieren seguir en sus malos caminos, esas personas están asegurando la condena, la ira y incluso el infierno lo están asegurando para sí mismos, porque si bien Dios es amor, Dios también es justo y es santo, y su luz admirable no puede tener alguna comunión con las tinieblas, con la oscuridad de la maldad y del pecado de este mundo. La persona que cree en Jesús comparte y recibe los beneficios de su resurrección, que es el perdón de los pecados, que es el acercarse a Dios. Romanos capítulo 10, verso del 9 al 11 en la versión traducción lenguaje actual dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces, no menosprecie, amigo, amiga que está allí sintonizando, que todavía no ha creído en Jesús, no menosprecie este regalo que hoy Dios te está dando por medio de Jesús. Cree en Jesús hoy, porque mañana puede ser tarde. Entonces, de esta manera concluimos este programa especial de Semana Santa titulado Jesucristo el Salvador, enviado de Dios. Agradecemos a todas las personas que han sintonizado este tiempo, a las personas que permanecieron fieles durante el desarrollo de este programa, de esta edición especial. Agradecemos a todo el equipo de de la estación radial de Plenitud, así también de FETV, Canal 75 en Cable Brasil, Pastor Efran Yegües como presidente, hermano Roy Lacosta como director y productor de estos medios. Muchas gracias por su apoyo, por su guía, por su disposición y por el esfuerzo que han puesto. De parte de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, hasta una próxima ocasión, y de parte de Dios, bendiciones y paz. Hasta luego, y bueno, despedimos con un canto titulado A Dios sea la gloria. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo